Controladores Rainbird. ¿Qué son y para qué sirven? Básicamente el controlador es el timer o el cerebro mediante el cual tú reflejas lo que quieres que haga el sistema de riego. Tú lo puedes programar. Es decir, él manda la señal a cada una de las válvulas para que riegue el tiempo que debe regar a la hora que tú quieres que riegue. Básicamente tú programas el controlador y él hace todo por ti. Por medio de ese controlador también podemos encender el equipo de bombeo. Es por medio de un contactor, pero también tiene esa función. También nos da la alternativa de poder disminuir el tiempo de riego en porcentaje según la época o el clima del año. También se le pueden adicionar algunos medidores de caudal, sensores de lluvia, sensores de heladas, de humedad o hasta estaciones meteorológicas. Esto según tu clima geográfico o los microclimas de cada uno de tus jardines. También existen controladores que son energizados por pilas. Estos no requieren ser reconectados directamente a la corriente eléctrica, aunque generalmente su costo es un poquito más elevado y se requieren hacer algunas adecuaciones en las válvulas solenoides, pero son muy prácticos y funcionales en lugares donde no existe la electricidad. Así como también existen controladores con capacidad de conectividad a internet, permitiéndote su manejo y programación vía remoto desde un celular o tableta o computadora. Controlador ESP-TM2 y ESP-ME de Rainbird. Son controladores muy prácticos, sencillos y amigables. En ambos controladores puedes programar los minutos y horarios deseados para cada estación de tu sistema de riego, así como dar ajustes estacionales, postergar hasta 14 días de riego y reanudarse de forma automática al terminar el periodo. Cuentan con una salida para válvula maestra o relé de arranque y son compatibles con el modo Link Wi-Fi. La diferencia entre estos modelos es la cantidad de funciones y la cantidad de estaciones que admiten, ya que el ESP-TM2 tiene modelos desde 6 hasta 2 estaciones, mientras que el ESP-M2 es modular. Esto quiere decir que tiene un módulo maestro de 4 estaciones y tiene una capacidad de aumentar los módulos de 3 o módulos de 6 hasta una capacidad máxima de 22 estaciones. Además de contar con diferentes alternativas como el Test All Valves para probar todas las estaciones con una cantidad de minutos determinada, fuera de la programación, y de que tiene 4 programas mientras que el ESP-TM2 tiene solamente 3 programas. Con los programas me refiero al programa A, B y C. Aquí te voy a pasar un tip muy importante. Hay personas que quieren programar, por ejemplo, hacer la programación de horario de verano en el programa A y horario de invierno en el programa B. Y tú en el controlador puedes cambiar que esté en el programa A, en el B o en el C. Pero no funciona de esa forma. No puedes poner que el controlador esté en el programa A y riegue solamente lo que esté en el A y luego en el B para que riegue lo del B. El controlador solamente va a regar todas las estaciones que estén programadas, todos los programas. Si tú pones programas o riegos en el programa A y en el B, te va a regar todos. Entonces no funciona de esa forma. Tú tienes que hacer la programación en el A, te recomiendo siempre hacer todo en el A. Si tienes muchos riegos o tienes mucha necesidad de riegos diferentes y horarios diferentes, para eso está que uses los programas B y C. A veces puedes meter, por ejemplo, usas en algunos casos riegos diferentes minutos ya calculados y ahí puedes meter un ciclo manual del programa B o del programa C. Para eso están esos programas, no tanto para que cambies en cada época del año. Controlador ESP9B. Hay ocasiones en las cuales no tenemos acceso a una corriente eléctrica, a algún contacto de luz o algo cerca del jardín para poder hacer una instalación o poder conectar un controlador. En ese caso, lo que se recomienda usar es este tipo de controlador. Este controlador funciona a base de una pila alcalina de 9 volts, por lo que no es necesario conectar a la corriente eléctrica. Se puede instalar directamente adentro del registro de la válvula solenoide, es decir, está la válvula solenoide conectada a este mismo controlador que lo pones en ese mismo registro, pero es necesario que adecúes las válvulas solenoides, es decir, las válvulas solenoides tienen que ser válvulas de 9 volts, porque la pila y toda la base en lo que va a funcionar el controlador es de 9 volts. Tienes que hacer ese cambio, es importante. Es totalmente a prueba de agua, no se ve, no se escucha, es muy discreto y es muy confiable. Es de mucha calidad, es un producto que yo recomiendo muchísimo y te quita de muchísimos problemas. Módulo Link Wi-Fi de Rainbird. Es un módulo compatible con controladores ESP-TM2 y ESP-ME, que introduce mejoras para que el controlador pueda ser accesible y programable desde dispositivos iOS y Android. Funciona como un controlador remoto y sistema de monitoreo. Cuenta con notificaciones móviles con acceso a solución de problemas y permite ajustes automáticos según el pronóstico del clima. Es decir, puedes conectarlo a una estación meteorológica, aunque no te recomiendo que lo hagas para que haga un ajuste automático, más bien que solamente sea informativo, que te avise que va a llover o algo por el estilo, pero no que te lo ajuste de forma automática, porque a lo mejor el riego que tienes instalado en algún jardín está en un lugar y la estación meteorológica está en otro lugar de la misma ciudad donde está lloviendo y acá no está lloviendo o lloviendo con diferente intensidad. Te puede afectar un poco ahí el horario cuando no es necesario. Por eso te recomiendo que sea como informativo para que estés atento, pero que no te haga el ajuste de forma automática.
También es importante que sepas que tanto el módulo como el dispositivo que opera el controlador, o sea, el celular, tableta o computadora, tienen que tener señal Wi-Fi para que funcione, aunque se encuentren en diferentes lugares y diferentes señales de Wi-Fi, pero tienen que estar conectados los dos a señal Wi-Fi de Internet. Relé de arranque Reinvirr, también conocido como contactor o arrancador. El relé o arrancador o contactor es una bobina de 24 volts, la cual se acciona al recibir señal del controlador, encendiendo el equipo de bombeo. El accionar del sistema de riego se debe al controlador. Una vez que el controlador da inicio al sistema de riego, además de mostrar en su pantalla los acontecimientos actuales, manda una señal de 24 volts al contactor, con una bobina de 24 volts, que a su vez está conectado por un extremo de la bobina a un suministro de electricidad constante y por el otro extremo a un equipo de bombeo. Al accionar la bobina con la señal del controlador, inicia el accionar del equipo de bombeo, el cual succiona agua al depósito de agua para descargarlo en la tubería principal. Al mismo tiempo que envía una señal hacia el contactor, me refiero al controlador, también envía una señal de 24 volts a la válvula que tenga que abrirse en ese momento, a la válvula correspondiente. Y de esa forma el sistema de riego funciona. Controladores Reinvirr. El controlador es el responsable de mandar la señal de apertura y clausura de las válvulas solenoides y se energiza suministrando 110 volts a través de un transformador de 24 volts. Por lo tanto, el controlador deberá estar conectado tanto a la corriente de 110 volts como a las válvulas solenoides. Se recomienda ubicar el controlador de ser posible en un cuarto de máquinas. Sea el caso o no, deberá ser un sitio accesible y cómodo para el usuario con respecto a la altura y la posición. Es necesario atornillar el controlador en el área a instalar, ya sea en la pared, rack o gabinete para la estabilidad. Y todo el cableado que entre o salga del controlador deberá estar enmanguerado o entubado, sellando los huecos hacia el interior del controlador para protección tanto del cableado como del mismo controlador de insectos o cualquier cosa que pueda corroer los cables, causando cortos. La ubicación del contactor o relevador o relé de arranque deberá ser justo entre el controlador y el equipo de bombeo, así como entre la energía eléctrica alimentadora constante y el equipo de bombeo, tratando de ubicarlo a la menor distancia entre estos puntos y lo más accesible posible. Se recomienda atornillar para la estabilidad. En la bobina se conectarán los cables provenientes del controlador de la conexión MB, o sea Master Valve, y en los polos se deberá conectar por un lado los cables provenientes de la energía eléctrica alimentadora constante y por el otro lado de los polos el equipo de bombeo. Para conectar el cableado dentro del controlador con respecto a los cables dirigidos al contactor o relevador o relé de arranque, la corriente deberá conectarse en el espacio con las siglas MB o Master Valve y el neutro deberá conectarse en el espacio con las siglas C, que significa común o neutro. Con respecto al cableado dirigido a las válvulas solenoides, dependiendo del modelo y marca del controlador, se deberá conectar el cable neutro de todas las válvulas solenoides en C, ya sea empalmando con el neutro del contactor o en su propio espacio, y cada cable de corriente de cada válvula solenoide en el espacio marcado con el número de la estación correspondiente. Es importante no olvidar instalar la batería del controlador. Los controladores generalmente cuentan con dos baterías, o dos tipos de baterías. Una interna que guarda la programación en caso de fallas de alimentación eléctrica y otra externa que sirve para guardar la hora actual en el mismo caso. La pila externa deberá instalarse al mismo tiempo que el controlador. En cuanto a la programación del riego, primero tendremos que girar la perilla a Datetime, que es fecha y hora, donde puedes programar el día, el mes y el año moviendo la flecha hacia la derecha, y con el más y el menos podrás programar lo que esté parpadeando. Primero te pide el día, el mes, el año, después el horario y después el formato 12 o 24 horas. Después tendrás que girar la perilla a Start Times. Recuerda que tenemos el programa A, B y C, pero yo te recomiendo todo hacerlo en el programa A. Con las flechas puedes programar los inicios de riego, ya sea el primero, segundo o tercer inicio de riego, y con el botón de más y menos los horarios que quieres que encienda el sistema de riego. Después tendrás que girar la perilla hacia Runtimes. Ahí puedes cambiar igual el programa. Tienes con la flecha de la derecha y la izquierda, puedes cambiar la estación que quieres programar, y con el botón de más y menos puedes cambiar los minutos que quieres que riegue cada estación. Recuerda que estos son los minutos que regará cada vez que inicie el sistema de riego. Después tendrás que girar la perilla hacia Water Days. Ahí puedes programar los días que quieres que riegue o no. Con el botón de más y menos puedes programar o cancelar o autorizar el riego de cada día. Después también tenemos la alternativa del retraso de días. Si quieres que riegue todos los días, es importante que el dígito de la derecha lo mantengas en 0. Bueno, y por fin llegamos a mi sección favorita de tips y recomendaciones. Es la última de este curso de productos Reinvirr, y en esta sección vamos a hablar sobre los controladores.
Tip número 1. Una falla recurrente en un controlador es cuando la pantalla marca ERR, o sea, error, generado por cortos en el cableado. Generalmente el controlador indicará cuál es la válvula que se encuentra con el corto. En ocasiones es necesario resetear el controlador aun cuando el corto ya fue reparado para borrar el error. La forma de reseteo depende directamente del modelo del controlador que estés utilizando. Tip número 2. Existen dos casos diferentes en la falla de programación de controladores. El primero es cuando se resetea la hora actual del controlador. En ese caso será necesario reemplazar la pila externa, la cual tiene la función de guardar dicha hora en el caso de fallas eléctricas en la alimentación general. El segundo motivo es cuando se resetea la programación de minutos y horarios de riego constantemente, y esto es debido a que la pila interna no está funcionando de forma adecuada. Generalmente la pila interna no cuenta con una pieza de reemplazo, por lo cual se recomienda cambiar el controlador. Es importante revisar la antigüedad del mismo para poder saber si tiene garantía o no. Tip número 3. Otra falla recurrente en un controlador es cuando la pantalla no prende o aparenta no estar energizado. Existen tres posibles motivos. El primero es una falla de alimentación eléctrica, lo cual es una causa ajena al controlador, sin embargo es algo muy común que pase, que el contacto donde está alimentado el controlador no esté energizado. El segundo y tercer motivo puede ser una falla en el transformador o en el controlador directamente. Para identificar este motivo se deberá medir el voltaje tanto del contacto de alimentación eléctrica como en la llegada del transformador al controlador. Generalmente son las entradas con etiqueta de 24 V. Y con todo esto identificar dónde está el problema, si en el transformador o en el controlador. Si el voltaje no llega, los 24 volts no llegan de forma adecuada al controlador, que sí que el problema es en el transformador. Si el voltaje llega de forma adecuada, los 24 volts llegan de forma adecuada al controlador, que sí que la falla está en el controlador. Así puedes identificar dónde está el problema y hacer los cambios necesarios, ya sea reemplazo o reparación.